Muy bien, terminamos entonces ya. Ahora vienen las pymes de verdad. Las pymes, tanto en el FAS como en IAS, son las que no cotizan, o sea, no son públicas en el sentido de que se entienden en inglés norteamericano. Y para eso, ¿dónde está? Para eso en el libro, el capítulo correspondiente lo organizó Rafael Bautista, también de la Universidad de Loyola Andalucía. Y nada, esperamos haberte dejado el tiempo suficiente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias antes de nada a Laura, María y José Antonio por la invitación. Y bueno, ya no por el sitio y por traernos hasta aquí, ¿no? Bueno, hablando de pymes, la olvidada, porque no es el objetivo principal de la normativa internacional, si, retomando la frase de Araceli, no habrá convergencia en arrendamiento, no habrá convergencia en financiero y no habrá convergencia en de dar empresas, ¿no? Como veremos. Y la preocupación fundamental, ya que no es el objeto principal de la norma internacional, era en 2014, ahora mismo tenemos una ocasión especial para poder repasar cuál ha sido la trayectoria regulatoria que ha sido muy reciente. Es decir, el FASB ha acabado a finales de 2013, en diciembre de 2013, estaba mal usar la expresión ha acabado, porque realmente han acabado de ponerse de acuerdo en cómo empezar, ¿no? Entonces, pero bueno, ya tenemos algo a lo que atender, ¿no? Hace 2 años no teníamos nada a lo que tener en el FASB porque, como veremos a continuación, su sensibilidad hacia las pymes es muy particular, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos un poco este criterio, como siempre, justificar si es necesaria o no una norma para pymes, ¿vale? Seguir un poco por la oportunidad que nos da el hecho de estar todavía en 2014, cuál ha sido la cronología de los últimos años, cosa que ya no, muchas veces no hacemos con el IAB porque para todo es bien sabido, ¿no? la historia de ello. Y el producto final con el que contamos en ambos cuerpos normativos. ¿De acuerdo? Para terminar hasta aquí, que sería un poco la parte introductoria con qué es una pyme realmente. Y como pyme entre interrogación, porque no es correcto ya en sí el mismo nombre, ¿no? Y ahora sí analizamos lo que son las diferencias particulares, que algunas ya han sido aprobadas por el FABER, que llevamos de meses del año 2020. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se plantea siempre son unas cifras que muy manidas, pero que no dejan de ser mentiras. No dejan de ser verdad, ¿no? Por decirlo muchas veces. Estas cifras son de Eurostat, son europeas, pero son aplicables en su mayoría a todas las economías desarrolladas, y si nos vamos a economías menos desarrolladas, pues son todavía más exageradas en favor de la participación de la pyme. Su presencia es muy elevada en el tejido económico, midiéndose en forma de número de empresas, como 99%, en forma de puestos de trabajo o de valor añadido. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que implica no es que haya una necesidad de normas para pymes. Lo que implica es que hay unas presiones para tener una norma específica para estas pymes. ¿Por qué? Porque estas pymes también tienen su usuario, no cotizan en bolsa, ¿de acuerdo? Pero también tienen su usuario y también necesitan reportar información. Bien, entonces en el año 2000, como veremos ahora, el IAB empieza a moverse un poco en este sentido y de hecho en la transición del IAS C, de la actualidad C al IAB, en el informe de transición ya se pone de manifiesto que hay una necesidad de una norma para pymes. ¿Pero por qué hay una necesidad? En lo único que parece haber consenso absoluto es que es necesaria una simplificación. ¿De acuerdo? Las pymes necesitan algo más fácil de aplicar que las 3.000 páginas de las normas internacionales en el caso de no Estados Unidos y de las X miles de páginas en el caso de Estados Unidos. Ahí parece que sí, cuando digo estamos todos de acuerdo, me refiero a estándar setter, a preparadores, usuarios, todos en sus cartas de comentarios parece que llegan al mismo consenso, incluso auditores, todos llegan al mismo consenso. Bien. La segunda justificación que el IASB la pone expresamente en su fase de conclusiones, al emitir la norma para pymes, es que los usuarios de las pymes son diferentes y por lo tanto tienen unas necesidades diferentes. Bueno, esto puede ser más o menos cuestionable, ¿no? El FASB en 2013 llega a decir, y así lo pone literalmente en sus bases para conclusiones, que son diferentes tanto en tipología, es decir, son usuarios, no llega a decirlo exactamente así, pero bueno, son más que nada prestamistas, y no personas más preocupadas de cómo van a recuperar el cash flow de lo que han prestado, más allá de cómo se va a incrementar el valor de la empresa, que sería un poco más el interés de aquel que entra a participar en el capital.
¿De acuerdo? Eso lo llega a decir exactamente el FASB así. Y el IASB lo sostiene en su propia base para la conclusión también. Y ahora, también se dice que en términos cuantitativos los usuarios de las pymes suelen ser más concentrados. Todo esto es muy discutible, por eso lo pongo entre interrogación. Les voy a decir que son menos. Tienen más capacidad de influencia sobre la empresa y por tanto más capacidad de obtener información de otra forma. Yo todo esto lo pongo siempre en cuarentena porque no tiene por qué ser así. Pero esto está en los documentos de discusión a lo largo del periodo de formación de la norma. Y luego, en cuanto a necesidades del usuario internos, el FASB la descarta expresamente y el IASB, aunque llega a decir que también deben servir las normas para pymes para facilitar la gestión de las pymes, en realidad eso no es cierto en el producto final, porque desde el punto de vista que la norma para pymes nace de la norma completa. Y las normas completas tienen una clara vocación para proteger a los usuarios externos, porque entienden, y así está dicho por escrito también, que los usuarios internos pueden obtener la información de otra manera. Pero bueno, es otro motivo. Y el tema de la homogenización, el IASB lo plantea en 2004 y dice que es necesario homogenizar las normas para pymes si sale una norma para pymes, es necesario que sea muy parecida a las normas completas para facilitar la transición desde normas para pymes a aquellas que al final acaben aplicando la norma. Bueno, esto es todavía más discutible, esto como en el balance, ¿no? De menos líquido a más líquido me parece, porque la homogenización es todavía más discutible en el mundo académico. De hecho, hay quien ha hecho algún estudio que dice que lo que es necesario es la comparabilidad entre empresas del mismo sector, o incluso algunos que dicen que la comparabilidad internacional de las pymes directamente no es necesaria, porque no acuden a los mercados internacionales como podrían hacer. Hasta el que dice y demuestra que el número de pymes que pasan de aplicar normas para pymes a aplicar normas completas es muy reducido. Lo cual no se puede poner como un objetivo, como un leitmotiv de la norma para pymes. Bien, pero bueno, todo eso es lo que se ha ido exponiendo a lo largo de las discusiones, tanto del IAP como del FASB. Bien, este proceso me interesaba remarcarlo ahora, porque yo creo que ahora con 2014 lo hacemos y ya no lo volveremos a hacer, ¿no? Pero sobre todo porque se dan las diferentes sensibilidades de IASB y FASB por el problema de las pymes. Así, mientras que en 2000 hemos dicho que el IAP empezó a plantearse esto por la cabeza y en 2001 lo mete en su agenda, llegando en 2004 a publicar ya el primer discussion paper de norma, durante esa época el FASB solo creó el llamado Small Business Advisory Committee, que es un advisory committee. Lo único que hace es aportar la preocupación para esa pequeña empresa, y aquí es el problema de la dimensión, ¿no? Empresas de reducido tamaño. Y plantearle al FASB, esto me parece que va a ser un poco complicado, pero simplemente un advisory committee. En la misma acta, no en el acta constitucional, pero en la reunión de constitución de este comité, se llega a decir expresamente, lo tengo resaltado por no lo quiero poner aquí porque es un poco duro, pero en esa misma reunión se llega a decir que el FASB no se ha creado para crear normas para aquellos que no sean usuarios externos de empresas que cotizan. Dicho literalmente, que si en la misma constitución de este grupo se dice eso, la sensibilidad hacia este tipo de empresas es más reducida en el FASB. El proceso del IAP corrió mucho y yo me lo sé de memoria porque lo he trabajado mucho. Me imagino que más o menos todos estamos familiarizados. En 2009 es cuando se publica la norma para pymes, y en 2007 hubo un esposo ultra. Pero ya en 2011 incluso se empieza a publicar las primeras interpretaciones de la norma. En este proceso, el FASB en 2006 lo único que hace es cambiar el advisory, no el nombre del advisory, sino que crea otro, en el que lo que dicen es, oiga, el enfoque, y aquí creo que sí el FASB corrió más que el IAP, dijo, oiga, el enfoque no es, la palabra, mejor dicho, es un problema lingüístico, la palabra no es small business, es private companies, ¿de acuerdo? O sea, empresas que no cotizan, básicamente, ¿de acuerdo? Pero eso es lo único que hace. Pero la presión, aquí se puede percibir que a la par que el IASB ha ido avanzando en el proyecto, la presión, y así se ven las cartas de comentarios, fue creciendo en el caso del FASB. Hasta el punto que se ve obligado a crear un panel de expertos, incluso un grupo de trabajo en 2011, que llegan a aconsejar que se forme un board absolutamente independiente del FASB, para elaborar un cuerpo de normas absolutamente independiente del FASB. Y esto, pues, me imagino que alguna presión tuvo que provocar ahí. ¿De acuerdo? Bien. En esta presión se va viendo cómo cada vez el FASB intenta avanzar un poco más hasta que en 2012 crea lo que es el germen del
de la forma de proceder que al final han decidido. Es crear un council, no es un board exactamente, pero un council que emite para discusión lo que era por fin un documento de definición de lo que es una non-public entity, aunque al final fue la definición de la public entity, de la inglesa, y a decidir cómo se tenían que emitir las normas, las alternativas, las simplificaciones, o sea, no cuáles deberían ser, sino cuáles deberían ser los criterios para decidir si alguna norma necesitaba o no de una simplificación para ti. ¿De acuerdo? Aquí ya sí vemos que la presión empieza a surtir efecto y empieza a moverse. En este momento, bueno, se emite una invitación para comentarios y se llega a publicar recientemente, llegamos de final de diciembre de 2013, la definición, esto es un update del glosario, con la definición de lo que es public business al final, y el marco que define cuáles son los criterios, cuál es el checklist que se tiene que repasar para ver si a una norma hay que aplicarle una alternativa de simplificación para pymes. ¿De acuerdo? Diciembre de 2013, esto es muy reciente. En 2014 ya se empiezan a publicar, ya se ve que en cartera había dos que tenían que salir sí o sí, salieron en enero de 2014, dos alternativas ya, una más en marzo, y bueno, tenemos ahora en agenda hay una más metida y hay dos en estudio previo a agenda que son las que veremos luego al final. ¿De acuerdo? En todo este proceso en el que FASB ha empezado a correr, el IASB ya está para publicar la primera revisión de la norma para pymes, que todavía no está publicada, porque se quiera que está en 2015 también. Pues, por lo tanto, caminos absolutamente separados, cronológicamente hablando, es un proyecto que nunca ha estado en la intención de convergencia, ¿de acuerdo? Aunque en las cartas de comentarios se lee que el FASB le pidió en un momento dado, en un momento de esa tensión, le pidió que simplemente se partiera de la lista aquí, que ya estaba publicada, cosa que se rechazó expresamente. Entonces, los enfoques son diferentes. Los enfoques son diferentes y las sensibilidades son diferentes, y esto al final se va a ver en la alternativa que se espera. Bien, en cuanto a la forma, foto de qué hay ahora mismo a nivel internacional. Digo a nivel internacional porque a nivel nacional, España, lo que aplicamos el Plan General Contable de España. Pero bueno, a nivel internacional, hay una NIF para pymes que es un libro separado con 35 secciones, 230 páginas, dedicado a las pymes. ¿De acuerdo? FASB, al final, a pesar de que estuvo a punto de hacer tuvo presiones para hacer una norma independiente, al final serán alternativas dentro de los principios estadounidenses. Ya antes de 2014 hay algunas que, bueno, no son demasiado significativas, pero que tratan sobre todo aspectos de exenciones en cuanto a disclosure, a presentación de memoria y a fechas de entrada en vigor de algunas normas, para facilitar la entrada de la firma. A partir de 2014 ahora veremos que ya algunas entran en edición y reconocimiento de forma muy severa, como veremos a continuación. El IASB, además, nuevamente fruto de esta mayor sensibilidad, publica muchísimo material relacionado solo con las pymes, que están disponibles, lo digo para todos los estudiantes del máster, lo que les va a ser muy útil. Material docente específico para pymes, un nombre específico para pymes, gratuito. ¿De acuerdo? Una serie de questions and answers emitidas por un comité especial de interpretación, y se lleva a publicar incluso en 2013 lo que es una guía para microempresas, que en realidad no es una norma, sino que es la NIF para pymes recortada literalmente en aquello que se supone que las pymes no van a aplicar. Las pymes generalmente no van a aplicar. Bueno, más que las pymes, la microempresa. Pero, por supuesto, en caso de que no aparezca en esta guía, se tiene que aplicar la NIF para pymes, y en caso de que no aparezca tampoco la NIF para pymes, luego la jerarquía que se tiene. Tampoco es más aporte en sí que, bueno, una intención de facilitar un poco las cosas. Bueno. Y ahora, eso en cuanto a la forma, al producto, ¿no? Y en cuanto al proceso de elaboración, aunque hubo una amenaza de rebelión aquí por crear un board independiente, al final se ha suavizado bastante, y aunque se le ha dado un nombre un poco particular, pero mientras que en el EAPI las normas se aprueban y las interpretaciones, pues, el proceso normal del due process de cualquier otra norma, que así se está revisando ahora en 2012 y 2013. ¿Verdad? Y luego las interpretaciones sí tienen un grupo específico de interpretación, pero es un proceso más o menos estándar. Aquí se ha creado el Private Company Council, como ya sabemos, pero al final se ha conseguido que no solo no sea independiente, aunque tenga, dicen ellos literalmente, un presupuesto y una agenda propia, un presupuesto independiente, pero al final las normas las envían al FASB para que el FASB la apruebe.
Incluso inicialmente se propuso, así lo quería el FASB, por mayoría suficiente, no por mayoría sí. Al final se ha conseguido que sea solo por mayoría sí, pero incluso ya mismo se han impuesto 60 días, que es un poco la dramatización de la presión que se ha ejercido sobre el FASB. Entonces, esa independencia realmente no existe. Al final el proceso de aprobación es similar, prácticamente similar en ambos grados. Y el proceso de revisión, y esto afecta, por ejemplo, si hablamos de la norma de arrendamiento, ¿no?, de si le afectará a las PIB, bueno, evidentemente en España inmediatamente no, porque habría que pasar por la modificación del plan general contable, pero bueno, en América hay muchos países que lo aplican ya, en Sudáfrica, ¿no?, muchos países que lo aplican ya. ¿Cuándo afectaría una posible modificación de las normas internacionales completas a la norma para PYME? También está bajo discusión ahora mismo, pero en principio la idea es mantener la norma de forma estable y que se revise solo cada 3 años. Cada 3 años evaluar si esas modificaciones que ha habido en las normas internacionales afectan o no a las PYME y ver si se incorporan o no, con objeto de que las PYME no se vean sometidas a ese continuo cambio que hay en la norma. Y el proceso es muy similar también en el FASB. Ahí se le ha revestido con un poco de facilidad y creando un review committee especial solo para esto, pero que ya se dice que va a desaparecer después de hacer la primera revisión, a los 3 años, con lo cual también se ha descafeinado un poco esa presión inicial. Lo que comentamos. ¿Vale? En cuanto a la forma de aplicación, la ANIF para PYME es de aplicación voluntaria, por supuesto, ¿de acuerdo?, sujeta por supuesto a que la jurisdicción correspondiente lo haya aprobado así. La europea ya sabemos que no, en total ahora mismo hay 68 exigiéndola o permitiéndola, las latinoamericanas están entrando ahora casi todas, 16 lo están considerando ahora mismo, o sea que un poco menos de las 130 que se han evaluado para la NIF completa, pero bueno, ahí sin duda el efecto de Europa se nota mucho. En Estados Unidos las obligaciones de las pequeñas y medianas empresas son, las empresas no cotizadas, de las private companies, un poco diferentes, pero yo destacaba en cuanto a obligación de auditoría, el statement del AIPA número 62 detalla cómo deben ser los informes de auditoría para todos aquellos estados financieros que no se emitan conforme a los US GAAP. Entonces, bueno, puede ser una fuente de consulta interesante para el que quiera ver cómo se auditan. Es solo esa obligación la que destaco aquí, aquello que no esté metido conforme a US. ¿De acuerdo? Y la aplicación, siendo voluntaria de las PYME, lo que sí debe ser es completo, excepto en lo que se refiere a secciones 11 y 12, que se admite la opción por literalmente ahora mismo MIC 39, aunque ya se está considerando cambiar y poner IFRS 9, que parece que tendría más sentido. Pero de momento MIC 39. ¿De acuerdo? Y en el US GAAP, en los US GAAP, en las alternativas del US GAAP, se permite que se apliquen norma no, por lo cual se podrá elegir, una PYME podrá elegir en cada norma que se elige una alternativa norma. No tiene que elegir el conjunto de alternativas al mismo tiempo. Eso es una gran diferencia. Incluso el FASB se reserva el derecho, nuevamente barriendo un poco para casa, de cada vez que apruebe una alternativa decir, sí, oiga, pero esto no es para todas las private companies, y eliminar, como pasa en la alternativa que se ha propuesto para la contabilidad de cobertura. Se han eliminado las instituciones financieras directamente. Muy bien. Vamos a lo que de verdad debería ser el principio de esta transparencia, ¿no? ¿Qué es una PYME? ¿Vale? Que por la oportunidad de la fecha en la que estamos ha pasado un poquito más, ¿no? Pero esta es una gran discusión. De hecho, el IASB llega a reconocer, y lo pone también por escrito, oiga, empezamos con el nombre PYME, porque realmente la idea es simplificar para las empresas que tienen menos recursos, y hablamos de PYME, y reconoce precisamente que el nombre no es aceptable. Pero también dice, pero comercialmente no podemos cambiarlo, porque ya está fijado y hemos gastado mucho en publicidad de este nombre, ¿no? Pero reconocen que no es aceptable. Como decía José Antonio antes, el ámbito de aplicación son empresas que no cotizan, básicamente. ¿De acuerdo? Todas las empresas que cotizan tienen que aplicar la misma completa y no más. Lo dicen bien claro, esto sí es literal reproducido de la norma para PYME. Pero añaden además algo que no aparece como tal en las normas americanas, como veremos a continuación. Y es que para todas aquellas entidades que tengan como actividad principal actividad fiduciaria, es decir, básicamente entidades financieras, o sea, todos aquellos que tengan al final que manejar los recursos de terceros, ¿no?, como actividad principal, no pueden ser sujetos de la aplicación de la norma para PYME.
Pues se está excluyendo expresamente, como veremos a continuación, a las entidades financieras. Bien, la definición de public entity, cuidado que es la inversa, esa es la definición de private en la norma internacional y esta es la definición de public, pero bueno, por inversa podemos llegar a lo mismo. Es algo como esto, porque como no, el FASB es más extensa la definición. Yo la he intentado agrupar y básicamente son 3 puntos. El primero, toda aquella entidad que esté registrada en la SEC o toda aquella agencia que vele por la supervisión de la emisión de valores no pueden aplicar alternativas, ¿de acuerdo? Y ahora van endureciendo, que este es el principio básico también de la teoría. Ahora van endureciendo poco a poco. ¿Y qué dicen? Bueno, oiga, y aunque no estén inscritos, si han emitido algún título o valor que cotice en algún mercado, a mí me cuesta trabajo saber cuál es el caso exacto, ¿no? que se puede dar esto. Pero bueno, oiga, y si han emitido además títulos que se transfieran libremente, en definitiva, en algún mercado oficial, tampoco pueden aplicar la alternativa. Pero tampoco si se han aplicado, si lo tienen emitido en algún mercado OTC. Y ahora veremos que esto ha dado lugar a muchísimas interpretaciones. Pero siguen apretando y dicen, bueno, oiga, y aunque no lo hayan emitido, si tienen títulos, no lo hayan emitido en un mercado, si tienen títulos emitidos que coticen sin restricciones en cuanto a la transferencia, es decir, todavía más restrictivos, ¿no? Si los usuarios pueden comprar, transmitir libremente sin ninguna limitación legal ni contractual, estos instrumentos emitidos por ellos, en principio son sujetos de no aplicar, o sea, son public company, no pueden aplicar alternativas, o sea, defensa del usuario, ¿no? En definitiva, aunque le añade una excepción criticada por uno de los miembros del board expresamente también, que se opuso a esa excepción. Oiga, siempre y cuando tengan que hacer, preparar periódicamente estados financieros conforme a los USGAP, ¿de acuerdo? Incluida memoria. Eso será importante, tiene un efecto importante en la entidad financiera en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pues entonces vemos cómo va endureciendo poco a poco, en definitiva, dejarse cuantas menos posibles public entities fuera, ¿de acuerdo? Y entendido por public entity todo aquel que tenga emitido títulos que alguien los pueda comprar y vender sin que haya una limitación contractual. Un poquito más, bastante más estricta por lo menos más concreta, no más estricta, más concreta que la normativa internacional. Y esto tiene una directa aplicación en algunos casos particulares, una directa implicación en algunos casos particulares. En los estados, ¿qué hacemos con los estados individuales? Los estados individuales, o sea, sociedades que se puedan considerar individualmente como private entities, ¿no? Como entidades no públicas. Bueno, si en el grupo de sociedades ellas son las subsidiarias, son las controladoras de alguna que sí es public entity, no les obliga a efectos de estados financieros individuales a tener que usar los principios totales, ¿de acuerdo? Sino que pueden hacerlo solo, eso sí, en su estado financiero individual. Pueden aplicar la simplificación, ¿de acuerdo? Esto es igual en los dos tratamientos, excepto en aquellas pequeñas excepciones que ya están aprobadas en el FASB, que no siempre permiten que esto sea así, ¿de acuerdo? En algunas no lo permiten. Bien, implicaciones en las entidades financieras. Están expresamente excluidas por actividad fiduciaria, sí está dicho expresamente por el IASB. Bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguro, ¿de acuerdo? Parte de inversión, intermediaria y tal. Salvo que la actividad fiduciaria no sea principal. Y esto ha dado lugar a mucha interpretación. Y expresamente se dice, venga, agencias de viaje, inmobiliarias, colegios, cooperativas, y esto es literal también sacado de la fase de conclusión. Todos aquellos que requieran de anticipo de importe por parte de su cliente, no hay una actividad fiduciaria principal, ¿de acuerdo? Entonces no tiene por qué quedar excluida del ámbito de la administración, ¿de acuerdo? Y en el FASB no se excluyen explícitamente las entidades de crédito, de hecho se dice, oiga, no, se le preguntó, se dice, no la excluimos porque lo mismo podíamos decir con las empresas de transporte aéreo, lo mismo podíamos decir con otro tipo de empresas que también tendrán sus particularidades. Bueno, entonces no la excluimos. El problema es que en la práctica las empresas, la entidad de crédito norteamericana de más de 500 millones de euros de activos tienen obligación de presentar periódicamente a la autoridad correspondiente los estados financieros conforme a USGAP con una memoria, incluso por eso decía de paréntesis. Por lo tanto, al final, como la mayoría tienen títulos emitidos sin restricciones en cuanto a su transmisión, al final esas entidades de un tamaño, 500 millones de dólares no es mucho, de un tamaño medio en entidades de crédito. Al final acabarán teniendo que publicar conforme a USGAP completos, no podrán aplicar la alternativa. Pero bueno, precisamente no está en el. Y de la entidad de seguro no sucede lo mismo, en la práctica no sucede igual, no tiene las mismas obligaciones de reporte que la entidad de crédito. Por lo tanto, en la práctica no va a suceder igual. Hay una pequeña discrepancia entre ambos.
A pesar de, lo reconoce el FASB, de las dificultades que esto le conlleva al supervisor de la entidad. Y en cuanto a la discusión de la entidad no lucrativa, ahora mismo está abierta en el proceso de revisión de la norma para pymes, porque se discutió que si la entidad no lucrativa ejercía una actividad fiduciaria, es decir, gastaban fondos de las personas como actividad principal, ¿no? Gestionaban fondos de terceros de una manera principal. Se ha dicho, y yo creo que se mantendrá así, que no quedan excluidas del ámbito de la NIC para pymes. De hecho, si se buscan ejemplos de normas de aplicación de cuentas anuales de aplicación para pymes, siempre te sale la entidad no lucrativa de Sudáfrica. El caso paradigmático. El FASB sí considera que tienen características diferenciales tanto a las pymes como a las companies. Y lo que hace es emitir tiene dos juegos de normas independientes, una para la lucrativa y también incluye en este saco a los planes de beneficios de empleados, que también los tratan en un juego de normas independientes. Bien, hecha la introducción, ¿cuáles son las diferencias que existen ahora mismo? Voy brevemente porque creo que es muy malo. Bueno, vamos a repasar todo lo que está aprobado por el FASB ahora mismo. Hoy podemos hacerlo porque no hemos hecho lo que es. Y luego algunas particularidades que tiene la NIC para pymes, es decir, diferencias, no podemos ser exhaustivos, pero algunas diferencias que tiene la NIC para pymes conforme a la NIC completa. Y que al final, en todo lo que hemos dicho a lo largo del día de hoy, todo aquello en lo que varíe la NIC para pymes con respecto a la NIC completa, afecta a lo que hemos dicho en el día de hoy a la NIC para pymes. Bueno, ¿qué está aprobado? En enero se aprueba una alternativa del FASB para la aplicación del Fondo de Comercio, para la amortización del Fondo de Comercio, del deterioro. El Fondo de Comercio, después de las combinaciones, se tendrá que amortizar, pero se podrá amortizar por parte de las private companies en 10 años o menos, si es la mejor estimación. Y hay una pequeña discrepancia coyuntural porque la NIC para pymes prescribe que el Fondo de Comercio se amortice, si no hay activación, que se amortice en 10 años, no en 10 años o menos, sino en 10 años. Entiendo que no es un error lingüístico, en todo caso se está corrigiendo en el proceso, se ha preguntado en el proceso de revisión, que todavía no está acabado, para modificar. Y en cuanto al en todo caso siempre ambos en 10 años. El test de deterioro solamente se aplicará en ambos casos cuando haya un índice. No es obligatorio hacer un test de deterioro todavía. No en ambos casos. Y las diferencias empiezan cuando el FASB ya se mete en terreno un poquito más farragoso. Aprueba en enero también de 2014 una simplificación de la contabilidad de cobertura. Pero claro, la contabilidad de cobertura en la NIC para pymes es un poco... Me parece diferente, pero no es diferente. Lo que se ciñe es a menos casos que en todos los que están contemplados en la NIC completa. Siempre y cuando se opte por la sección 12. Claro, si se opta por la NIC 39 estamos en lo mismo. Pero el FASB dice, oiga, vamos a simplificar la cosa a las pymes, ¿no? Y entonces dice, como siempre un poco se percibe aquí, al final ciñe un caso a casos muy concretos. O sea, parece que tiene en mente un caso en concreto y entonces intenta regular la alternativa a ese caso en concreto, ¿no? Pero la interpretación deja poco lugar a la duda, ¿no? Deja poco lugar a la expansión hacia otra problemática. Dice, oiga, las pymes en teoría tienen dificultad para adquirir préstamos a tipo fijo. Entonces, como tienen dificultades para suscribir préstamos a tipo fijo, muchas se ven obligadas a suscribir en el acto, a esto de préstamos variables, también un swap de tipo de interés que le cubra variables por fijo. Bueno, pues bien, si se da ese caso y empiezan a aparecer los guiones y todo esto se cumple, ¿y qué es todo esto? Todo esto es que básicamente las condiciones sean de un swap de tipo de interés simple, ¿no? Un vainilla swap, ¿no? Simple. ¿Hasta qué punto? Dice, oiga, y si eso se cumple, la pyme no tiene que considerar que hay ineficiencia. Porque claro, es que si eso se cumple, es que económicamente es muy raro que haya ineficiencia, realmente. Pues porque al final es un poco un regalo un poco envenenado, ¿no? Pero seguro que hay un caso muy concreto en Estados Unidos que sí necesitaba de esta simplificación. ¿De acuerdo? Y la simplificación al final consiste en poder aplicar un precio de liquidación, en España sí, de liquidación, y no el valor de mercado. Es decir, básicamente, esto es aplicar un descuento de flujo de los pagos futuros sin tener en cuenta el riesgo de solvencia, el non-performing risk del emisor. Esto facilita mucho porque es cierto que la valoración de los swaps es compleja
pero el descuento de los flujos futuros de los swaps sin tener mayores consideraciones, pues normalmente se aporta por el proveedor de los swaps, ¿no? Yo esto he vivido desde el otro lado, y es verdad, te aportan fácilmente, por lo cual sí es cierto que es una simplificación para las pymes, pues solo se tienen que preocupar de contabilizar el valor descontado, tener en cuenta riesgo de crédito, ningún otro efecto. Por eso sí es una simplificación. Y dice, oiga, y tienen que aportar menos documentación, pero al final, dice, no tienen que tener en cuenta la eficiencia, la eficacia, y además tienen que simplificar la documentación, porque no tienen por qué hacerla cuando contraten el swap. Pero al final, la de sí tienen que tener, con lo cual tampoco están simplificando demasiado, ¿no? Y por otro lado dice, oiga, y no hay ineficacia, pero oiga, si ustedes ven que hay indicios de alguna ineficacia posible, tienen que estudiarla y además tendrán, si hay ineficacia, tendrán que romper la relación de cobertura. O sea, por lo cual la simplificación por un lado. Y por supuesto, para nada para las instituciones financieras. La otra que se ha aprobado, la tercera alternativa que se ha aprobado, sería para la consolidación de un caso muy concreto, que sería el de sociedades que pertenezcan al mismo grupo, es decir, bajo el control común, en el que la relación sea básicamente de arrendamiento. Básicamente la relación, o sea, lo que está intentando eliminar es la obligación de consolidar de aquellas operaciones de arrendamiento que se sacan fuera de mi entidad y se mandan a otra entidad del grupo por motivos fiscales, por motivos urbanísticos, por cualquier otro motivo. Dice textualmente en el FASB que los usuarios de las pymes en este caso, muchas veces deshacen la consolidación para que aparezca claramente el flujo de arrendamiento de la sociedad, de la matriz o de la intermedia, de la que esté al final arrendando. Y entonces, si se dan determinadas condiciones muy precisas, y siempre y cuando no haya mayoría del número de votos, que en el caso sí tiene obligación de consolidar, siempre, en ese caso solo, después de hacer las consideraciones de variable interés que aplica el modelo americano en algunos casos, no tendrían obligación de consolidar. En mi opinión, también es una simplificación bastante, no sé, no he visto ningún estudio que diga cuál será la aplicabilidad de esta alternativa, pero se me antoja que desde luego está hecha, es un traje a medida de un problema muy concreto, con lo cual en cuanto nos salgamos un poco de este traje, que habrá muchas pymes que tengan algo parecido, pero no sea esto, tampoco se podrán beneficiar de esta alternativa, es lo que me da la impresión, ¿no? Entonces esta menor sensibilidad del FASB hacia esa simplificación, yo creo que se aprecia en este tipo de alternativas, que deja un poco lugar al beneficio generalizado. Aparte de esta alternativa, está en estudio, esta fue la primera que se planteó, pero no ha sido aprobada y hay poca información al respecto todavía, pero lo que sí se ve de los primeros resúmenes de prensa al actual, que se han ido también apretando cada vez más y restringiendo la aplicabilidad de esta alternativa. Pero básicamente lo que buscan es reducir la obligación de identificar activos intangibles cuando se haga una combinación de negocios en las private companies. Pues entonces, al final del FASB lo que parece que va a aprobar es que, oiga, si tenemos activos, además lo dice literalmente en el último press release, si tenemos activos relacionados con clientes, carteras de clientes o acuerdos de no competitividad, ¿no? con empleados, no vamos a tener la obligación de identificarlos. Pero claro, esto, en mi opinión, tiene un efecto muy reducido con respecto a lo que era el plan más ambicioso, ¿no? De dejar de tener que identificar activos intangibles y dejarlos englobados dentro del propio fondo de comercio, ¿no? Si hubiera sido una simplificación mayor. Y esto lo damos más de tiempo. Bien, aparte de esto, aunque la transparencia ya, estas tres etapas no van a tener mucho valor, pero sí, era por tener toda la foto completa de qué es lo que hay en la cabeza del FASB ahora mismo. Se están cuestionando, y esto ya está en la agenda del PCC, se están cuestionando revisar todas estas definiciones de public entity que ya hay publicadas en normas anteriores del US GAAP, son 5 en concreto. Oiga, ¿la unificamos o no la unificamos? Por dejarse una definición. Bien, se están planteando, pero esto está en una investigación en preagenda del FASB, por lo tanto esto está muy incipiente, pero se están planteando simplificar la contabilidad de los pagos basados en acciones, cosa que no se está intentando modificar en la norma para pymes, ¿de acuerdo? En la norma internacional. Eso no está metido en el proyecto de revisión de la norma para pymes. Y también se abre investigación para ver cuál es el tratamiento de la operación entre empresas del grupo. Pero no sabemos al respecto qué quiere decir. La regulación en las normas para pymes es muy exigua, se limita a la sección que habla de qué información hay que revelar. Yo creo que aquí no tienen en mente
todo el tema de control común y todo eso, porque eso es lo que se queda grande no está resuelto todavía en la grande, por lo tanto no creo que aquí se entra difícil. Pero esto es lo que está en la mente del FASB, aprobado o pendiente de aprobar o con la intención de estudiar. Bien, aparte de eso, la NIC para pymes tiene una serie de particularidades, como decíamos también, que nació de la NIC completa y se simplificaron muchas opciones que había en la NIC completa, ¿no? Bien, eso provoca que haya diferencias, en el libro se deja claro, ¿no? Pero todas las diferencias que se han visto antes, en lo que respecta a esto y esto, no aplican porque la NIC para pymes, como aplican de otra manera, porque la NIC para pymes es diferente. No es una relación exhaustiva tampoco, pero quería destacar al menos las más importantes por llevarnos una idea. Los activos no corrientes no se pueden revalorizar, las preguntas comerciales siempre se valoran por defecto al valor razonable del bien recibido, ¿de acuerdo? Tiene un impacto un poco menor. Los intangibles con vida útil indefinida se amortizan en 10 años, diferencia significativa. No se permite la activación de gastos de desarrollo, esto sí, genera que se parezcan más a la norma estadounidense en este momento. Si hay una valoración fiable, las inversiones inmobiliarias en las pymes, en la NIC para pymes, estamos hablando siempre de la NIC para pymes, se valoran a valor razonable, si hay una valoración fiable. Otra cosa sería que es la valoración fiable, pero si la hay, se tiene que valorar la valoración fiable. Los activos no corrientes disponibles para venta tienen el mismo tratamiento que la propiedad planta X, no se separa, ¿de acuerdo? Con las connotaciones que esto tiene, que puede tener. ¿De acuerdo? Y los costes por intereses, ¿no? La famosa NIC 23, en el caso de la NIC para pymes, no son activos, no son gastos del ejercicio. ¿De acuerdo? Otra diferencia con la norma esta. En cuanto a subvenciones, se transfieren a resultados cuando dejan de ser exigibles y siempre como pasivos no se pueden presentar como compensando el activo, pero siempre se presentan como pasivos. En las combinaciones de negocio, el coste de la combinación se considera para el cálculo del fondo de comercio, a diferencia de la NIC completa. Y cuando haya una contraprestación contingente y se modifique la estimación de la contraprestación contingente en el futuro, esa modificación puede afectar al fondo de comercio, a diferencia de las normas completas. En consolidación hay una dispensa por razón de temporalidad y en beneficio a los empleados, me estoy dejando lugar, pero bueno, se reconocen el coste de los servicios pasados, se reconocen inmediatamente contra el resultado si no me recuerdo, eso no los ingresos y las pérdidas actuariales, que se reconocen inmediatamente también en los resultados, y los costes por servicios pasados se reconocen siempre sin posibilidad de diferimiento. Ambos costes, o ganancias en este caso son actuariales, en la NIC completa se pueden diferir. En este caso. En los nuevos. Muy bien, bueno, acabamos simplemente con un pequeño añadido. Hacemos un repaso, hemos hecho un repaso a las normas internacionales IASB y FASB, pero ¿qué críticas tiene? ¿Por qué el EFRAG no lo admite todavía? O sea, porque la Unión Europea no lo admite todavía. Me imagino que hay motivos que escapan a mi entender, ¿no? Pero ¿cuáles son las alternativas? Bueno, la Comisión Europea en 2010 vuelve a decir que hace falta mayor simplificación. Y el EFRAG en concreto, en su carta de comentario de 2012 al proyecto de revisión de la norma para pymes en 2012, vuelve a decir que hace falta mayor simplificación, pero sobre todo que hace falta mayor estudio de cuáles son las necesidades reales de los usuarios tardíos. Eso se vuelve a decir, esto se repite constantemente. Puede ser uno de los motivos, ¿no? De esto Felipe lo hemos descrito en alguna ocasión, uno de los motivos por los que no se aplica todavía la norma en Europa. Hay, por supuesto, muchos más y algunos políticamente más o menos correctos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hace la Comisión Europea? Oiga, si hace falta más simplificación, emiten una directiva en 2012 con la que se exime a las microentidades, no microempresas, sino microentidades, una categoría inferior todavía, de determinadas obligaciones, básicamente, que son las periodificaciones de activos y de pasivos, acercar en algunos aspectos al criterio de caja, algunas cosas, y eliminación de la obligación de memoria. Eliminación de la obligación de memoria, pero le tenemos que meter al balance notas por valor de a lo mejor 7 o 8 folios, ¿no? Pero bueno, introducen esa simplificación. Bueno, es una alternativa que, por ejemplo, en Europa no es una directiva que no es de aplicación obligatoria a todos los países, pero bueno, esto sí puede tener un efecto inmediato en los estados financieros de las pymes y España de las microentidades, perdón, empresas todavía más reducidas, activos inferiores a 350.000 euros, de la venta de las por debajo de 75.000,
Bien, ¿y qué otra alternativa hay? La gran olvidada, aunque fue la primera, y es la de la UNTAC, la de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen mucha preocupación por el desarrollo de las normas para pymes para los países en desarrollo, sobre todo, porque las considera vitales para conseguir el desarrollo en estos países. ¿De acuerdo? Entonces, ya en 2003 emitió las primeras normas para pymes. La de nivel 2 era para grandes pymes y era una norma que nació básicamente inspirada también en las normas internacionales, pero reducidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí la diferencia puede ser menos significativa. Pero en 2008, y es importante la fecha porque aquí ya había un exposure draft, ya llevaba un año aquí por el exposure draft, ya se sabía que iba a ser la norma para pymes en su grande ángel. En 2008 vuelve a emitir una guía para empresas, para pymes pequeñas, como diciendo, oiga, sí, la NIF para pymes estará ahí, pero todavía la simplificación no ha llegado a las microempresas. ¿De acuerdo? Y emite en 2008 esta guía que tiene solo 12 páginas. Esto es básicamente criterio de caja. No da para más, ¿no? Pero se intuye lo que dice en 2013, ¿no? Esto lo vuelve a decir la UNTAC a través del INSAR, ¿no? Que es el organismo que emite esta norma. Vuelve a decir que apoya a las NIF, de hecho participa en las mesas redondas y en las reuniones que hay con el ISB, pero vuelve a decir que especialmente en los países en desarrollo, bueno, básicamente enfocado a la pyme, hace falta tener una mayor igualdad. Ahí se queda, ¿no? Y de momento, este es el estado de la sesión. ¿Una pregunta antes de terminar? Nada.